Saludos mis estimados estudiantes. En esta oportunidad les voy a explicar cómo construir el capítulo 4 de la tesis. Cabe destacar que el capítulo 4 está denominado Análisis e Interpretación de los Resultados, cuyo esquema solamente tiene un elemento a desarrollar, el cual se denomina Análisis e Interpretación de los datos. ¿Qué son los datos? Son el conjunto de elementos que representan las respuestas obtenidas de las encuestas realizadas previamente. Ustedes diseñaron un cuestionario en el capítulo 3, el cual está constituido por una serie de preguntas que en su mayoría son 9 preguntas y tiene una escala de medición con 5 alternativas de respuesta. Entre ellas está 5, la opción 5, que corresponde o cuyo significado es la opción siempre, 4 para la opción casi siempre, 3 para la opción algunas veces y 2 para la opción casi nunca y 1 para la opción nunca. Estos datos, dependiendo de las respuestas, es decir, de las opciones que haya elegido cada uno de los informantes, es decir, cada una de las personas o sujetos que fueron encuestados, permiten desarrollar la base de datos. ¿Qué es la base de datos? Es una tabla que se anexa al trabajo de investigación, que no va dentro del capítulo 4, sino que se coloca en la parte de anexos, donde se ordenan los datos de acuerdo a las respuestas dadas por los informantes. Esta tabla, en la parte superior, se colocan la cantidad de ítems que constituyó la encuesta. En este caso, ponemos el ejemplo de 9 ítems. Supongamos que hacemos una encuesta a 7 sujetos. Cabe destacar que no podemos tener una muestra representativa de 7 sujetos. Mínimo debemos tener entre 30 y 40 sujetos. ¿Ok? Entonces se coloca el número de la opción que ha elegido cada informante. Ejemplo, el sujeto 1 en la pregunta 1 o ítems 1 escogió la opción siempre. Por lo tanto, en ese cuadrito va el número 5, que es el número con el cual se identifica la opción siempre. En el ítem 2 se coloca la opción 3 y así sucesivamente. El sujeto 2 en el ítem 3 escogió la opción 4 casi siempre. El mismo sujeto 2 en el ítem 6 o pregunta 6 escogió la alternativa algunas veces, es decir, la alternativa número 3. Y ahí va la alternativa de respuesta. En el ítem 8 el sujeto 3 escogió la alternativa casi nunca, que es el número 2. El sujeto 5 escogió en el ítem 4 la opción nunca, que es la alternativa número 1 correspondientemente. Y así sucesivamente se va construyendo lo que denominamos base de datos. Esta base de datos va a permitir tener una organización de la información. Y eso les va a facilitar lo que es la construcción de las tablas de frecuencias para hacer los posteriores análisis. Para hacer estas tablas de frecuencias, ustedes disponen de una plantilla elaborada en Excel, la cual tiene aplicada unas fórmulas para que en las mismas ustedes puedan colocar los datos correspondientes a las respuestas por cada indicador y de una vez se va a reflejar los porcentajes correspondientes. Como pueden observar en la imagen, es decir, colocamos los 3 indicadores que están dentro de una dimensión. O si son 5 indicadores, se colocan 5 de la dimensión. En algunos casos hay tesis que tienen 4 indicadores, 5 o hasta 6. Igual ustedes pueden copiar un renglón y volverlo a copiar, y como se copia exactamente, la fórmula queda igual. ¿Qué es la fórmula? Es una aplicación que se coloca en el número, por ejemplo, en la opción siempre, se selecciona todo el renglón y se aplica una fórmula donde se saca el porcentaje del 100 de las respuestas obtenidas y cómo se distribuyen a través de la tabla en el 100%. ¿Ok? En este caso ustedes pueden observar que coloqué 1 en la opción siempre en todas las respuestas para que se refleje el 100%. Es decir, que ustedes tienen que modificar estos resultados de acuerdo a los datos que ustedes tengan conforme a su base de datos.
Esta tabla ya está prediseñada, solamente deben colocar los números. Por ejemplo, supongamos que el nombre de la dimensión es factores psicosociales y el indicador A es autoestima. Entonces ustedes van a quitar la letra A y van a colocar autoestima. Entonces supongamos que tenemos 10 encuestas, es decir, le hicieron la pregunta o la encuesta a 10 sujetos. Entonces tienen que distribuirlo. Según la base de datos, la opción siempre la seleccionaron de los 10, 7 personas. Entonces ustedes colocan ahí 7. Y 2 sujetos respondieron casi siempre. Entonces colocan 2 debajo de casi siempre en el renglón A. Y 3 personas, una persona escogió la opción algunas veces. Entonces colocan una persona ahí. 0 en casi nunca y 0 en nunca. Recordemos que estoy mencionando de que tenemos 10 sujetos. En ese sentido, el 100% se va a distribuir en los porcentajes. Es decir, que ya la opción siempre no va a tener el 100%, sino que va a tener aproximadamente un 80%, casi siempre un 15% y un 5% la opción algunas veces. ¿Ok? Veamos el siguiente ejemplo que representa lo que ustedes deben hacer en la investigación. En el capítulo, el cual también tiene una plantilla donde ustedes solamente van a rellenar las áreas que deben hacer, que deben rellenar de acuerdo a cada investigación. Colocan variables que vamos a trabajar con los subtítulos en color azul. Colocan el nombre de la variable, debajo colocan el nombre de la dimensión, en el centro colocan el número de la tabla. Cabe destacar que van a ser 3 tablas cada uno, una tabla por cada objetivo. El nombre de la tabla, que en este caso se llama distribución de frecuencias de la dimensión X. Supongamos que es factores psicosociales. Entonces, como lo tienen en Excel, vaciaron los datos. En el indicador A, tenemos acá un ejemplo de 16 sujetos encuestados. En el indicador A, 14 sujetos respondieron la opción siempre y 2 sujetos respondieron la opción casi siempre. En el indicador B, 12 sujetos respondieron la opción siempre, 3 sujetos respondieron la opción casi siempre y un sujeto respondió la opción algunas veces. En el indicador C, 8 sujetos respondieron la opción siempre, 4 la opción casi siempre y 3 la opción algunas veces. Es decir, que estos son los datos que ustedes van a llenar. Siempre les debe dar la misma cantidad. Es decir, si fueron 16 sujetos encuestados, siempre deben haber 16 datos distribuidos en la tabla. En los renglones donde no hayan respuesta, es decir, donde no hayan frecuencias, deben colocar 0. O sea, debe haber un número, en este caso el 0. ¿Ok? La tabla tiene automáticamente la oportunidad de dar el porcentaje. En el indicador A, como ustedes ven, la opción siempre, que son 14 respuestas, representa el 87,5%. Y la opción casi siempre, que fueron 2 sujetos, representa el 12,5%. Fíjense que la opción siempre con 14 sujetos y el porcentaje de 87,5 aparece en rojo. ¿Ok? Y la opción casi siempre, que tiene 2 sujetos y cuyo porcentaje es 12,5, aparece en rosado muy clarito. En el indicador B, el 75% representando a 12 sujetos, en la opción siempre aparece en rojo pero más claro. ¿Por qué aparece más claro? Porque es un porcentaje menor al del indicador A. Quiere decir que la distribución de colores de mayor intensidad a menor intensidad les va a identificar a ustedes cuál es cuál es el índice mayor o el porcentaje mayor obtenido y en cuál de los indicadores. Y los colores azules representan las opciones más bajas. Estos colores no los van a seleccionar ustedes. Ustedes, cuando coloquen los datos en la tabla de Excel de la plantilla ya diseñada, automáticamente la plantilla le va a dar tanto los porcentajes como los colores. ¿Ok? En la parte de abajo deben colocar la fuente y colocan los apellidos de ustedes. Por ejemplo, González, Martínez, Ferreira, Granadillo 2020. ¿Ok? Luego de eso tienen que hacer un análisis, una interpretación de estos datos. Entonces lo deben escribir como ustedes lo observan ahí.
el comportamiento, el análisis de la variable, ustedes deben mencionar ahí la variable que ustedes están estudiando, en su dimensión, colocan la dimensión que está reflejada en esa tabla, dar respuesta al objetivo específico y colocan el objetivo específico. Recuerden que cada dimensión tiene un objetivo, es decir, que van a hacer una tabla por cada dimensión dando respuesta a cada uno de los objetivos específicos de la investigación. Entonces colocan el objetivo específico, coma, donde se observa que el indicador A, con el 87,5% de los sujetos, manifestaron que siempre, entonces se explica de acuerdo a la pregunta que se formuló en el cuestionario. Es decir, siempre el autoestima es elevado, por poner un ejemplo, de acuerdo a la pregunta que hayan planteado ustedes. Y 0% para las opciones casi nunca y nunca. Asimismo, el 12,5% opinó casi siempre. De acuerdo, de la misma forma, en el indicador B, el 75% consideró que siempre, el 18,75% casi siempre, y un mínimo de 6,25% algunas veces, y nada para casi nunca y nunca. Es decir, que debemos describir los datos tal cual como están en la tabla. De la misma manera, en el indicador C, el indicador aquí no va a ser una letra, sino el nombre de sus indicadores, ¿ok? El 53,33% refirió que siempre, se explica de acuerdo a la pregunta que se formuló en el cuestionario, es decir, siempre el autoestima, tal cosa, dependiendo del indicador y dependiendo de la pregunta que ustedes hayan planteado en su cuestionario. El 26,67% manifestó que casi siempre, el 20% algunas veces y 0% para las opciones casi nunca y nunca. Posteriormente, ustedes deben decir, como se observa en la tabla número, ustedes colocan si es la 1, la 2 o la 3, el color rojo indica los datos de mayor incidencia o mayor frecuencia, en la cual de manera general se ubican en las opciones siempre y casi siempre, en los tres indicadores. Aquí deben señalar el valor más alto de cada indicador. Según este caso, los más altos están en los tres indicadores, pero esto varía de acuerdo a cada investigación. Es decir, puede ser que en una investigación la frecuencia de mayor altitud esté en la opción algunas veces, o de pronto en nunca o casi nunca. Eso va a variar. Entonces luego le agregan lo que explica que la dimensión, y colocan el nombre de la investigación, está presente en, y se describe, o no está presente. Puede ser que no esté presente, ustedes tienen que colocar ahí. Se describe el contexto, es decir, se encuentra presente en los niños de la unidad educativa Instituto Americano JJ Thompson. Todo dependiendo, o en el polideportivo, o en la ciudad, o en el hospital, dependiendo del contexto de investigación. Cabe destacar que si la opción algunas veces es la más predominante, entonces es medianamente presente, y si es casi nunca o nunca, es poco presente. Luego de este párrafo, ustedes deben explicar, en ese sentido, los resultados, ahí colocan, coinciden o no coinciden, son congruentes o no son congruentes, con lo formulado por, y colocan el autor. Es decir, si venimos hablando de autoestima y estamos diciendo que en la dimensión factores psicosociales el autoestima está poco presente, por poner un ejemplo, y Gutiérrez dice que en los grupos deportivos el autoestima es sumamente elevado, pero nosotros encontramos que el autoestima es bajo, entonces tenemos que decir que los datos no coinciden con lo planteado por el apellido Gutiérrez, ya que Gutiérrez manifiesta que el autoestima en las actividades deportivas siempre es elevado, pero nosotros lo encontramos bajo, ¿ya? Ahora, cuando son elevados y el autor dice que son elevados, entonces ahí hay congruencia o coincidencia, ¿ok? Eso es lo que deben explicar. Ustedes deben explicar ahí si los resultados tienen o no tienen relación positiva o negativa con los autores que explican cada uno de los indicadores que ustedes desarrollaron en el capítulo 2, marco teórico. Un ejemplo vivo como este, Gutiérrez 2011, página 63, cuando precisa que la responsabilidad se puede inferir como un compromiso que adquiere el individuo que facilita la excelencia de la organización. ¿Okay? Eso va a depender
de la respuesta. ¿Ok? ¿Qué es lo que se hace? Que por cada indicador ustedes deben explicar la coincidencia o no coincidencia con los autores. Es decir, que tienen que explicar 3 párrafos de estos, uno por cada indicador o por cada pregunta, que es lo mismo. En el caso de las investigaciones documentales es distinto porque no se trabaja con datos estadísticos. Cabe destacar que la tabla anterior se utiliza para la dimensión 1, luego para la dimensión 2, luego para la dimensión 3, en el mismo orden de explicación que anteriormente les di. En el caso de las investigaciones documentales colocan variable, nombre de dimensión, colocan cuadro número 1, matriz de análisis de la dimensión y colocan la dimensión. Supongamos que es castrismo. En este caso, me disculpan, no es dimensión sino categoría. Entonces, categoría, castrismo. Descripción textual, ya esto se los había dicho anteriormente, colocan textualmente la información que suministre el informante. Y en la parte derecha, donde dice síntesis, ustedes van a hacer una interpretación breve de cada uno de los autores. Luego en la parte de abajo hacen la interpretación de datos, que es el análisis que surge de la unión entre los dos autores. Es decir, que es el castrismo para el autor número 1 y que es el castrismo para el autor número 2, y en esa sinergia ustedes hacen un análisis e interpretación de esa información. De esta manera se presentan los datos del trabajo de investigación documental. Con esta parte finaliza el capítulo 4 de la tesis. Un capítulo bastante sencillo y que se les va a hacer mucho más fácil, ya que les he elaborado todas las plantillas para que ustedes cumplan a cabalidad y con mayor facilidad la elaboración de este capítulo. Después que terminen eso, deben elaborar las conclusiones y las recomendaciones. Tengo que explicarles que en el capítulo 1 se estableció un objetivo general y se establecieron 3 objetivos específicos. Por cada objetivo específico, ustedes deben plantear una conclusión y una recomendación. Es decir, si el objetivo específico fue pintar una pared de color blanco, ustedes deben concluir que se pintó la pared de color blanco y qué efectos trajo el hacer esta acción. ¿Y cuál es la recomendación? Pintar todas las paredes de color blanco. ¿Ok? Ejemplo. Ustedes deben escribir un párrafo introductorio a la conclusión para explicar qué es lo que se hace ahí. Ustedes pueden escribir así: seguidamente de haber efectuado la investigación correspondiente sobre la base de los resultados obtenidos, producto de la confrontación con las teorías abordadas por los diferentes autores consultados en la investigación y en función del cumplimiento de los objetivos propuestos, se derivan las siguientes conclusiones. En relación al primer objetivo específico, y se coloca el nombre del objetivo específico, yo estoy colocando un ejemplo acá, efectivamente se constató que en las empresas investigadas, ahí deben colocar si se constató o no se constató. Sin embargo, cabe destacar que el indicador, y aquí van a colocar cuál es el indicador más débil de la dimensión. Si la dimensión es factores psicosociales y los indicadores fueron autoestima, participación y felicidad, y resulta que el indicador más débil es felicidad, es decir, que en esta investigación los encuestados no se sienten felices, ustedes deben colocar en esta conclusión en esta parte del párrafo, cuál es el indicador más débil de esa dimensión. Posteriormente se hacen las recomendaciones. ¿Y qué es lo que se recomienda? Alguna acción importante para contrarrestar el indicador que ha resultado débil. Es decir, bajo el ejemplo antes explicitado, si el indicador más débil es la felicidad, entonces hay que recomendar alguna actividad para fortalecer este indicador. Ejemplo, en esta conclusión que se está colocando dice que cabe destacar que en el indicador participativo no se efectúa acabilidad. Los sujetos encuestados manifestaron que este clima poco se hace presente al respecto. Este tipo de clima, es decir, el participativo, fomenta un ambiente bastante dinámico en el que la administración se da bajo la forma de objetivos por alcanzar. Es decir, que en esta investigación que se está poniendo como ejemplo, no hay
hay poca participación del personal en las decisiones de esa empresa. Por lo tanto, se recomienda aplicar la participación para impulsar entre los trabajadores y el trabajo colaborativo en equipo, el cual es favorecido cuando se promueve, y así sucesivamente usted da las indicaciones necesarias de una recomendación adecuada para contrarrestar el indicador que ha resultado de bajo porcentaje en la investigación. Y con eso ya finalmente se cierra esta parte de la investigación, quedando pendiente para la siguiente semana las páginas preliminares y la aplicación de normativas en toda la investigación, donde cabe destacar que vamos a trabajar con subtítulos en color azul y texto en color negro, como lo vieron en este video. Muchas gracias y que tengan una feliz semana.